octubre. En primer lugar, quiero decirle que las encuestas se miden en líneas gruesas, ¿no? Mm. Y las líneas gruesas del estudio reciente de Datincorp, que se hizo pues, a nivel nacional, hay algunas revelaciones importantes. La primera es que el 70% de los venezolanos está decepcionado de los políticos y de la política venezolana en general. Más no de la política como un fenómeno social, sino porque es que a los venezolanos les encanta la política, no son antipolíticos, pero los políticos de hoy, de oficio, el gobierno, la oposición, no gozan de la confianza de los venezolanos. En segundo lugar, medimos el liderazgo individual de algunos actores más relevantes, digamos, Nicolás Maduro, María Corina Machado, Benjamín Rauseo, Enrique Capriles, Manuel Rosales, Juan Guaidó y otros más, ¿no? Y observamos que todos están siendo rechazados por la población. Es decir, el más del 66%, entre el 66 y el 83%, en ese rango, están los niveles de desconfianza que hay en todos estos actores. Unos tienen 66, como es el caso de María Corina Machado, y otros tienen 83, como es el caso de Juan Guaidó. O sea, y Maduro pues también tiene 60 y tanto por ciento de rechazo. Y esto significa que el país está en una situación, desde el punto de vista político, muy precaria. Es decir, el liderazgo político venezolano en su totalidad está resquebrajado, está presentando muchas fisuras y además de eso, encontramos con que la política venezolana se ha convertido en este momento en tierra de nadie. Por esa razón vemos que de los 55 partidos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral, vemos que casi todos son de oposición. Pro gobierno serán 2, 3, 4 partidos. El resto son opositores o que se definen o se autodefinen como de oposición. Y todos llevan un candidato. Entonces, es impresionante cómo a estas alturas, cuando el país está pidiendo cohesión política, está pidiendo respuestas asertivas ante la crisis que se está viviendo, los políticos andan ensimismados en asuntos personales, en una vanidad desenfrenada por querer ser presidente de la República. No hay ni siquiera el más mínimo sentido de las proporciones personales, de saber qué posibilidades tengo, qué posibilidades no tengo. Repito, es un torneo de vanidades. No hay conciencia política para entender que Venezuela está en esos momentos históricos de una nación, cuando requiere de la mayor unidad nacional para resolver sus problemas, porque nadie por sí solo lo podrá Mm. resolver. Ese es el problema de fondo. Ahora, pero hay una Y la, fecha o una intención por parte de la oposición de postular a un candidato único con las primarias. En ese sentido, y este desencanto que tiene la población venezolana, ¿cuáles son los candidatos que quizás no están en la política tradicional, que sí pueden tener ventaja o el apoyo de un sector de la oposición que está decepcionado de los políticos que han hecho carrera tradicional política en este último tiempo? bueno, de los políticos no tradicionales que están interviniendo, el único es Benjamín Rauseo prácticamente. El resto, inclusive María Corina Machado, es de la vieja política, pues. O sea, María Corina Machado tiene años en la política, ha sido actora fundamental en procesos políticos venezolanos, como desde hace 9 años, en el 2014, por ejemplo, vimos que ella fue la líder fundamental de una famosa salida por la vía rápida de Nicolás Maduro, que terminó siendo una vía larguísima, inalcanzable e irrealizable finalmente. Por eso digo que eh, el liderazgo político le ha fallado al país. Los venezolanos se sienten, digamos, controlados por una camada de políticos que no han estado a la altura de las circunstancias históricas que está viviendo la Mm. nación. Y eso se paga en política. Y en ese De sentido, allí el Benjamín rechazo tan Rauseo alto que hay. pudiese tener oportunidad de captar el voto opositor en esas primarias.
Mire, ¿por qué no? Benjamín Rauseo se ha convertido, y esa es la mayor explicación. En realidad la gente no está votando por Benjamín Rauseo, el comediante. Está castigando a los políticos de oficio normales y encontraron en él una salida o una manera de expresar su rechazo. Eso pasó igual en el 98 con Chávez. En realidad la gente no votó por Hugo Chávez, votó contra el estatus que en ese entonces también le había fallado al país. Porque no olvidemos que el país tiene más de 30 años inventando, por aquello que yo vengo diciendo siempre, que cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y en América Latina en general lo que ha habido son invenciones. El caso de Benjamín Rauseo, como comediante aquí, no es el único. En Guatemala escogieron a un cómico como presidente de la República. En Haití un cantante. En Paraguay un sacerdote. En Chile un empresario. En Panamá un empresario. Sí, y en Bolivia un indígena cocalero, un dirigente sindical en Brasil. O sea, los partidos políticos tradicionales en medio de este cambio de eras históricas se derrumbaron completamente en la América Latina. Y Venezuela no es la excepción. Y los partidos tradicionales de Venezuela desaparecieron prácticamente. Ya lo que quedan son plataformas electorales y políticas para que fulano de tal o mengano sea presidente de la República. Porque ya ni siquiera son políticos, son buscapuestos y cuidapuestos. Y eso no es un político, por Dios. Venezuela necesita político. Entonces, el caso de Benjamín Rauseo es una manera de protestar o de expresar su rechazo al ejercicio de la política que han tenido estos factores en el país. Y la Mm. población, no es que digo que Benjamín Rauseo es el que está arrasando. No, no, Benjamín Rauseo está en una... Todos están en condiciones, digamos, muy bajas en este momento. Apenas está comenzando este proceso. Lo que sí estoy seguro es que María Corina Machado está capitalizando ese descontento que hay en la oposición, que también tiene un techo, porque quienes se autodefinen como opositores no pasan del 25% en Venezuela, y quienes se autodefinen como chavistas son el 20-21%. La inmensa mayoría de los venezolanos está ajena a la oposición y al gobierno. Aquí ya no hay aquella polarización polarización entre gobierno y oposición que existía antes. Ya hay otro cuadro, otro Mm. panorama. Es una inmensa mayoría que no creen estos dos factores, que está molesta, que está indignada y con razón, y otros factores políticos que están ensimismados en una confrontación inútil, en una guerra y en una camorra que no va a ningún lado y que fue la que ha generado este caos que hay en Venezuela en forma inmerecida. Y entonces, obviamente que esos venezolanos están inventando. Por ahora apareció Benjamín Rauseo. Y si Benjamín Rauseo logra ponerle la mano a una buena narrativa y logra venderse como un hombre de Estado, además de ser un actor, además de ser un comediante, pues miren, muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden Ahora, pasar. estamos hablando Entonces, de la oposición, ¿no? La pregunta es si la candidatura de Benjamín Rauseo, en caso que resultara electo en primarias, y si él manifiesta que va a participar allí, aunque aquí en el programa dijo que estaría dispuesto, por cierto, cuando manifestó la intención de ser precandidato, la pregunta es si su figura pudiese también conquistar el voto de aquellos sectores que no son de la oposición. es una excelente pregunta, porque hay factores de oposición que están ensimismados, o están, mejor dicho, enfocados en el voto opositor, y el opositor puro, el opositor radical, y eso tiene un techo. ¿Quién está apuntando a ese 60% de los venezolanos que no está con ninguno de los dos factores? Entonces, ahí es donde Benjamín Rauseo tiene un espacio de crecimiento eh, indefinido Mm, hasta ahora. mm. Él no tiene techo. Todos los demás tienen un techo. Él no tiene techo. Entonces, eh, surgen muchas interrogantes. Bueno, ¿puede Benjamín Rauseo manejar un estado tan complicado como este, como la situación que está viviendo Venezuela? Pues mire, yo creo que en política no se puede subestimar a nadie. Y yo pienso que todo depende repito, de la inteligencia política que puede desarrollar Benjamín Rauseo, de la narrativa que puede desarrollar
de su capacidad de trabajar en equipo y no como un nuevo caudillo, un nuevo mesías ni nada por el estilo, sino como un facilitador e integrador de todos los sectores del país y rodearse de los mejores venezolanos. Si él logra hacer eso, mire, muchas cosas pueden pasar, porque el país está de a toque para algo parecido. Ahora, una cosa piensa el burro y otra quien lo monta, ¿no? Yo Mm. no sé qué estará pasando por la mente de Benjamín. Sí, ahora, ¿cuánto porcentaje de la oposición está dispuesta en votar en primarias? El 40 digamos que totalmente decidido a votar está casi en el orden del 40%. Ujú. Y entre los que están totalmente decididos y los que están medianamente decididos, suma más o menos el 50%. Es una cifra bastante alta. Pero Esto no es cualquier cosa. independientemente de la condición, por ejemplo, el tema de las captahuellas, que es un punto de discusión, independientemente si se ponen o no las captahuellas, estaría dispuesto a votar en primaria. Y que fuese organizado por el Yo no, CNE. no, no, Mm, no hemos llegado a ahí. esos detalles, Ujú, Shirley. ujú. Lo único que sí hay que, y ya aprovecho para que, ya que estás mencionando el tema de las cartahuellas. Mira, yo recuerdo que el evento opositor que hizo en julio, aquella referéndum que hubo o consulta popular que hubo en julio del 2019, o 2017, no, 2017, 2010, no, no, es 2000, creo que fue 2017. 2000, Estoy casi segura de después de, no, 2017. 2000, Hemos pasado por 2016. mucho. Ujú. Fue después de 2016, después del famoso, el fracaso de la salida o del Maduro vete ya por la vía constitucional, entonces vino eso y después vino el referéndum revocatorio, etcétera. En 2016. Y se convocó manualmente aquel proceso, porque las máquinas eran ilegítimas. Pues yo me acerqué a un centro de votación, no me lo contaron, lo vi, 2017, y sí. Ujú, ujú. aquello era un relajo completo. Ahí podía votar cualquiera sin control de ningún tipo y podía votar hasta 10 y 15 veces. Podías ir a este centro de votación y te trasladabas al siguiente y vuelves a votar infinitamente. Un relajo completo. Y entonces hay que entender algo. Mira, si vas a votar en una primaria, si quieres votar en una primaria, con tanta suspicacia y con tanta... Yo me imagino, yo me pregunto, ¿qué vas a hacer el día de las elecciones presidenciales en el 2024? Vas a tener que votar con esas máquinas, vas a tener que votar con esos captahuellas, vas a tener que registrarte para votar allí. Obvio, Sí, elemental. pero cuando las elecciones son, estamos hablando de que te van a medir, bueno, la gente quizás no quiere revelar públicamente o que se sepa que participa en una elección opositora y que se define, por tanto, como opositor. Ahí está el tema de las captahuellas. Y hay alguien en Venezuela que se le ocurra pensar que el gobierno no sabe quiénes son los opositores. Bueno, No, por Dios. hay gente que quizá pueda trabajar en la nómina pública que se define opositor y quiere votar en las primarias. Si hay una captahuella, pues quizá no lo hace. Si algo tiene desarrollado el gobierno, es mucha inteligencia digital, muchísima. Tienen controlado el país entero, entero. Eso lo hacía Acción Democrática antes. Acción Democrática tenía una famosa lotería donde se veía en cada barrio quién era oposición, quién era neutro, quién era copellano, quién era adeco, quién era... Eso lo tenía de... ¿Quién me va a decir a mí que el chavismo no lo tiene? Por Dios. Eso Ma- son, mira, yo creo que la oposición se ha llenado eh, muchas, Esa es de muchos eso mitos. también es una hipótesis, ¿no? Esto no. Pero la gente puede tener quizás la duda o el temor que quiere participar, pero no quisiera con la captahuella que, bueno, se revele su identidad, porque está participando en un proceso opositor. Decirle, te cuento, nosotros siempre, mucha gente ha creído que en Venezuela había un voto oculto y temeroso. Y resulta que si hay algún país que ha demostrado mucho coraje, ha sido Venezuela. Los venezolanos no se amilanan en dar su opinión ante nada. Nosotros como encuestadores, en el 2012, cuando estaba Chávez en el poder,
hicimos una encuesta con un simulacro de votación, donde hicimos la pregunta en forma tradicional y directa. Usted, si hoy fuesen las elecciones, ¿por quién votaría usted? La gente respondía y el encuestador anotaba. Y después de eso le decíamos, bueno, aquí usted tiene este listado, ¿ok? Por favor, subraye el candidato suyo allá en la cocina, en el cuarto, escóndase, dóblelo bien y métalo en esta caja. Y luego escrutamos las dos maneras. ¿Tú sabes cuál fue la que más se acercó a la realidad? La que la gente mostró directamente, no lo que mostró en el papelito. Entonces, yo creo que la oposición tiene que ir desmontando una cantidad de mitos que se construyeron durante el periodo del Maduro Vete Ya, cuya principal narrativa era no votar en los procesos electorales, sino incitar a la rebelión civil, a los golpes militares, a la intervención de los marines, etcétera, etcétera. Y se dedicaron a destruir la confianza que pudiese haber, no en el sistema electoral que está muy comprometido, que está muy deteriorado, que está muy parcializado por el gobierno, sino en las máquinas de votación, sino en el sistema de votar, donde voto que se emite es un voto que se cuenta. Y hasta ahora nadie ha podido demostrar, ni siquiera Andrés Velázquez, que es el único caso de fraude comprobado que ha habido en Venezuela, ni Velázquez pudo comprobar que las máquinas no funcionaban bien. Mira, yo tuve una conversación con Andrés, que es mi amigo, y le dije, Andrés, ¿cómo supiste que te hicieron fraude? Y me dice, camarita, porque aquí tengo yo las actas. Y lo que salió del centro de totalización fue algo distinto, pero las actas están aquí. ¿Y quién te dio esas actas? Bueno, esas actas fueron las que emitieron las máquinas. O sea, las máquinas dijeron la verdad, camarita. Y ahí se acabó la conversación. Porque ese es el tema. Esas máquinas son absolutamente confiables y más confiables que el sistema manual. Nadie ha podido demostrar, Chile. Yo reto a cualquiera a que me diga, en el centro de votación tal, mesa tal, la máquina tal, no arrojó el resultado que se estaba esperando. Yo creo que Yo pues, quiero ver uno. yo creo que eso no está en discusión. Aquí el tema es de que se trata de una organización, de un evento electoral opositor. Hay gente que está dispuesta a votar, bueno, pero que no quiere que se sepa que esa persona con nombre y apellido fue a votar. Digamos que es un punto, entiendo que es un punto que genera discusión incluso en el Comité Nacional de Primarias, que anunció pues todo el tema del seguimiento. Hay gente que definitivamente quiere que el CNE organice técnicamente las elecciones y hay otro sector que no quiere. Es una discusión que está allí por estas características, ¿no? Sí, yo Bueno, me pregunto, ¿qué van a hacer en las elecciones presidenciales con ese CNE? bueno, Es el mismo CNE. yo tengo que No van a despedirlo. ir. Sí, Jesús, yo tengo ya que despedirlo, pero bueno, en todo caso, me queda claro que en la última encuesta de Atincorp pareciera que el outsider, en este caso Benjamín Reuseo, pudiese estar liderando en este principio la carrera presidencial hacia las primarias al menos. No sabemos. Hay que esperar los próximos estudios y Mm, ver qué va a pasar, ¿no? Si llega un techo, si todavía sigue creciendo, qué nuevos apoyos va a obtener. En fin, esto apenas está comenzando Chile y yo pienso que se pone interesante todo. Lo que sí creo que los otros factores llamados el G3, el E4, mm. quedaron muy mal parados en este momento. Ellos tienen que rehacer su estrategia. No sé hasta qué punto sus candidatos sean los que puedan levantar la cuesta. Salieron muy golpeados de este fracaso y María Corina les está capitalizando todo ese descontento. Son dos realidades. De manera que aquí hay tres bloques en la oposición definidos. El bloque de María Corina y todo lo que ella está nucleando, el bloque de Benjamín Rauseo y el bloque del llamado G3, que aún no definen exactamente su candidatura y no sabemos qué capacidad tengan de ellos de recuperarse de la ventaja que en este momento le llevan Benjamín Rauseo y María Corina Machado. Esperemos a ver. Le agradezco mucho, Jesús Seguías, consultor político, presidente de la encuestadora de Atincorp, ha sido mi invitado esta mañana.